con el tema de filosofía. Y como hemos estado un poco mencionando, ¿no? Hay muchas formas de entrar, ¿no? Al tema de la filosofía, ¿no? Una de ellas es justamente la distinción, ¿no? De la especie ser humano, la distinción del hombre con otras especies, ¿no? Otras especies no hacen ciencia, ¿no? No tienen matemáticas, no tienen historia, ¿no? No tienen geografía, ¿no? No requieren, ¿no? Para poder subsistir, ¿no? Definitivamente, otra pregunta sería si realmente esta forma de vivir, ¿no? Racional, ¿no? Orientada al conocimiento, nos hace felices, ¿no? Pero una forma de distinguir es eso, ¿no? De igual manera, en esta semana, lo que nos corresponde es distinguirnos también de los seres, porque el ser humano es el único que asigna valor a las cosas. El otro día, producto de Navidad, ¿no? Se cayó en mi casa una, imagen, ¿no? Del nacimiento. Vino mi perrito y se orinó encima. ¿Por qué ocurre eso? No porque el perrito sea ateo o porque el perrito no crea en Dios o sea una persona mejor dicho, un ser, perdón, que tenga algún problema con Dios, ¿no? Sino que no le atribuye un valor de sagrado a esa imagen. Mientras que hay ciertos seres humanos que de repente por la religión que profesan le dan el valor, ¿no? A lo que sería el tema de esa imagen, ¿no? Después otro día, ¿no? Tenía unos zapatos de cuero, mis favoritos, me costaron caro, vino mi perrito, los encontró, los mordió y los destrozó. Él no se da cuenta que me costó 1.000 soles, él no se da cuenta que son mis favoritos, para él simplemente eran objetos que él podía morder y por el olor a cuero lo mordió y se lo comió, pues. Eh, la otra vez fui a comprar un pollo a la brasa en la leña, y otro día fui a comprar un pollo a la brasa en la pollería de la esquina y mi perrito se comió los dos pollos por igual. No tuvo un favorito, no dijo este me gusta más, no dijo quiero el pollo en la leña, ¿no? Se comió los dos. Salvo que de repente uno ya estaba muy salado, malogrado, ¿no? Pero de manera general para el perrito le da igual. Entonces, una de las también consideraciones por la cual podemos distinguir al hombre de otros seres es porque el hombre sí le asigna un valor a las cosas con las que interactúa. Por eso es que vamos a revisar el día de hoy a qué nos referimos cuando mencionamos lo que sería la axiología, ¿ya? Entonces la axiología es muy importante de considerar a la hora de poder trabajar, ¿no? Entonces, a tener en cuenta eso. Entonces, primero que tenemos que decir, como siempre, ¿no? ¿Cuál es la raíz etimológica? Es el tema de decir axios, que significa valor, y logos, que significa teoría. Esas son las dos voces que componen la palabra axiología. Cuando ya vamos a hacer una definición un poco más delimitando a qué se dedica, es obviamente una filosófica que estudia qué cosa? Los fundamentos del valor. Es decir, ¿qué tiene el objeto que hace que sea valioso? El proceso de valoración. La valoración se produce cuando alguien quiere algo, cuando alguien posee algo, cuando alguien, ¿cuál es ese proceso mediante el cual un objeto adquiere valor para nosotros? También
Vamos a reflexionar sobre la clasificación de los valores. Y por último, vamos a ver un poquito acerca de la crisis de valores. Esos son los principales problemas a los que se aboca, a los que se dedica lo que sería el tema de la axiología, ¿no? Eso es para empezar. Ahora, esto obviamente va de la mano, porque si decimos que estudie el valor, no podemos continuar si es que no nos preguntamos qué es el valor. Y va a ser la primera pregunta que tenemos que responder, ¿no? Vamos a definir qué es el valor. Pero ya en esta imagen también nos aparece una pequeña reflexión. Cuando decimos, ¿no? ¿Tienen las cosas valor porque las deseamos? ¿Tienen las cosas valor porque las deseamos? Estamos diciendo, estamos preguntando si de repente un iPhone vale porque yo quiero tener un iPhone. Si de repente un viaje a Miami vale porque yo quiero ir a Miami. Es decir, el valor lo atribuyo yo. Es decir, el valor es subjetivo. El sujeto es el que dice, yo quiero ir a Miami y eso me produce a mí un valor. El sujeto es el que dice, yo quiero un iPhone y eso es lo que le da un valor. Pero también podría ser de que las cosas las deseamos porque tienen valor. Entonces ahí ya no es el sujeto el que considera valioso el objeto, sino que hay una propiedad intrínseca de la cosa que va a generar el valor. Entonces, esas son las preguntas guías, ¿no?, que nos van a tener en consideración durante la clase del día de hoy. Entonces, como decíamos, lo primero que corresponde entonces es saber qué es el valor. Ya que está la definición, ¿no? Primero, ¿no? Nos hace referencia a objetos. Profesor, mi celular es un objeto. O sea, voy a ver si mi celular es un objeto estimable o rechazable. Yo creo que para la mayoría el celular va a ser un objeto estimable. Entonces le voy a dar valor al celular. De tal manera que si me lo olvido en mi casa, me siento mal, ¿no? Porque siento que algo me falta, porque lo estimo y lo quiero tener conmigo, este objeto. También la bolsa de basura, el papel higiénico utilizado, la basura realizada durante un día en la casa, también es un objeto. Pero me produce estima, yo creo que no, ¿no? Entonces hay objetos que me generan rechazo. Si hablamos de repente de, a mí particularmente no me gusta la beterraga. Entonces, para mí la beterraga sería un objeto, ¿no?, que me produce rechazo. A mí me encanta la palta. La palta sería un objeto que me permite tenerle estima. Entonces, los objetos son pasivas, son entes que pueden tener estima o rechazo. Y todo, ¿eh? Acá frente a mí tengo mi mochila, tengo un vaso, tengo una pizarra, tengo una silla. Entonces, puede producirme ese objeto estima o rechazo. De repente, en el caso de rechazo, podría mencionar el tema de una cama de púas. Una cama de púas. No, yo no quiero dormir ahí, me produce rechazo. Entonces, los objetos pueden producir estima o rechazo. Eso es como los objetos. Ahora, también los hechos pueden tener y producir estima o rechazo. ¿Cómo que los hechos? De repente, ¿no? Recordamos los días 8 de octubre, la labor heroica de Miguel Grau. Entonces, el hecho de lo que se produjo en el combate de Angamos me produce de repente una estima, ¿no?, de reconocimiento al comportamiento de Miguel Grau. Hecho. De repente,
el hecho de que Perú haya ido al Mundial me produce una estima. Pero ayer tuve que ir a un velorio y la verdad, a mí no me gustan los velorios. Entonces, el hecho de la muerte de una persona y la consiguiente conmemoración o valoración mediante un velorio me produce rechazo. Tuve que ir, pero no quiero ir, ¿no? No estoy diciendo, oye, este mes, ¿qué velorio tengo? Quiero tener 5 velorios este mes. De repente una fiesta sí me produce estima. Mi cumpleaños me produce estima, ¿no? De repente los hechos también se enmarcan en la posibilidad de producir estima o rechazo. También encontramos esa misma característica en lo que serían las acciones. Cuando hablamos de acciones, obviamente hablamos las cosas, las actividades que realiza un hombre, un ser humano. Por ejemplo, yo veo a un joven ayudando a cruzar la calle a una viejita. Esa acción me produce estima. Veo a un hombre que le arrancha el celular a un pasajero del bus. Esa acción me produce rechazo. Yo veo de repente a alguien que le está pegando a su hijo. Esa acción me produce rechazo. Yo veo de repente a alguien que está jugando fútbol. Esa acción me produce estima. Las acciones también provocan, producen rechazo o estima. Ya también importante tenerlo en cuenta. Ahora, las personas. Las personas también nos pueden producir estima o rechazo. Mi mamá me produce estima. Quiero tener cerca a mi mamá. De repente, voy a poner un ejemplo, el señor Tomanguillo, por decir un nombre inexistente, está sentenciado por violación. El señor Tomanguillo me produce rechazo. De repente, el profesor que me desaprobó en un examen importante me produce rechazo. De repente, el profesor que me aprobó me produce estima. Entonces, las personas también son objetos de nosotros para ser valoradas, es decir, generar consentimientos de valoración o estima. Y también las ideas pueden producir estima o rechazo. Profesor, yo estoy a favor del aborto. Yo también estoy a favor del aborto. Entonces, esta idea de alguien que tiene sobre el beneficio del aborto, me pone estima. Profesor, yo no estoy a favor del aborto. Esa idea, en ese contexto, le produciría rechazo. Entonces, las ideas también pueden producir estima o rechazo. Prácticamente todo, no solamente lo físico, porque ya cuando hablamos de todo lo que interviene en el mundo físico, produce estima o rechazo. Entonces, ¿no? Lo que va a producir es que cuando ocurren esos hechos, esas acciones, personas, vamos a poder tener en cuenta el hecho de considerar este, que pueda ser valorada como buena o mala. La valoración, acá encontramos la palabra que da origen a este elemento, puede ser valorada como buena o mala, como justa o injusta, como bella o fea, como útil o inútil, como sagrada o profana. Entonces nos impulsan a actuar de una u otra forma. Entonces nos impulsan a actuar de una u otra forma. Eso también es importante señalar, ¿no?
Así que el valor es aquello que produce estima o rechazo prácticamente de todas las cosas, todos los elementos que tienen que ver con la realidad. ¿Ya? Ya sabemos entonces qué es el valor. Ahora, cuando identificamos algo como pasible de valor, vamos a reconocer que eso que lo hace valioso, pues genera tres características: la polaridad, el grado y la jerarquía. Obviamente vamos a explicar los tres, ¿no? Cuando hablamos de polaridad, obviamente nos vienen a la mente los polos: polo norte, polo sur, polo positivo, polo negativo. Entonces lo que vemos es que están ubicados a los extremos, a los extremos. ¿Qué quiere decir en términos axiológicos? De que cuando algo genera un valor, cuando algo produce un valor, automáticamente se presenta su contrapuesto. Si hay un valor que se llama belleza, su polo es la fealdad. Si hay un valor que es lo justo, su polo es lo injusto, su polo opuesto y lo injusto. Si hay un valor que es la bondad, su polo opuesto es la maldad. Si hay un valor que es lo santo, su polo opuesto es lo profano. Entonces, cada cosa, cada hecho, cada persona genera un aspecto positivo y un aspecto negativo. Esos son los dos elementos presentes en lo que sería la polaridad. ¿Ya? Entonces, si existe lo barato, existe lo caro. Si existe lo sano, existe lo dañino. Entonces, siempre que tengamos la posibilidad de ejercer un juicio frente a un objeto, hecho, que nos produzca valor, automáticamente también va a existir su contrario. ¿Ya? Primera característica, el tema del valor. Siguiente punto. El siguiente punto tiene que ver con lo que sería el tema de la segunda característica. La segunda característica es el tema de el grado. ¿Qué quiere decir el grado? El grado lo vamos a relacionar con la intensidad. Con la intensidad. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que esta estima o ese rechazo puede estar en un nivel bajo, puede estar en un nivel medio, puede estar en un nivel alto. Por ejemplo, ¿no? Si hablamos de lo que sería el tema de el sabor, de repente a mí el ceviche me parece muy rico. Entonces, el rico puede ser muy rico, medianamente rico, bajo en sabor. Entonces, ahí nos encontramos con que hay una intensidad. Si hablamos de repente de lo que puede ser la compra de algo, eso me puede parecer poco caro, me puede parecer caro, me puede parecer muy caro. Mi enamorada me puede parecer poco bella, puede parecerme bella o puede parecerme sumamente bella. Entonces, una película me puede parecer regular, me puede parecer buena, me puede parecer muy buena. Entonces, ahí es donde viene el tema de la intensidad, ¿no? Entonces, también obviamente las acciones humanas pueden ser consideradas como buenas,
como muy buena o como sumamente buena. ¿Ya? Entonces, todo lo que hemos estado viendo tiene también una característica a considerar, que es la característica de la intensidad. ¿Ya? Intensidad. Siguiente, nos encontraríamos con lo que sería el tema de la jerarquía. Cuando hablamos de la jerarquía, lo que nos presenta es cuando asignamos una importancia a un valor con relación a otros valores. Y obviamente también va a estar marcado en algunas consideraciones particulares. Por ejemplo, si hablamos de lo siguiente, a ver, a mí particularmente me parece muy importante, ahí estaría hablando de grado, muy importante que las personas sean puntuales. Y también me parece muy importante que las personas sean fieles. Es decir, yo le doy mucho valor a la puntualidad y a la fidelidad. Sin embargo, si hablamos de mi enamorada, si mi enamorada me es infiel, yo no la perdonaría. Pero si mi enamorada llega atrás, yo sí la perdonaría. ¿Qué quiere decir? Que ambos valores son importantes, pero para mí es más importante en una acción de mi enamorada la fidelidad que la impuntualidad. Ahí estoy hablando de jerarquía. Más importante es la fidelidad que la puntualidad. ¿Ya? Ahora, de repente, yo tengo un amigo y mi amigo tiene su enamorada y él le es infiel a su enamorada. Pero mi amigo siempre llega temprano a las exposiciones, a las reuniones de trabajo. En mi amigo, yo voy a querer siempre hacer grupo con él, porque siempre cumple con lo que sería el tema de la puntualidad. Y no me importa mucho que le sean infiel a su enamorada. Entonces, en esta otra situación, la puntualidad sería más importante que la fidelidad. Entonces, se van a presentar lo que son las jerarquías. Pero en este caso, a diferencia de lo que hablábamos en el tema del grado, que es la intensidad de un mismo valor, en este caso es la comparación de dos valores, ¿no? Entonces, cuando vemos cuál tiene un valor superior o un valor inferior, es que nos encontramos con la característica de la jerarquía, ¿ya? Hasta ahí una revisadita para poder ver si hay una pregunta, 30 segundos para continuar. Todo está claro, no hay ninguna pregunta, todo está bien, perfecto, 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 perfecto. Ya. Ahora pasaríamos a ver que si bien es cierto, se asigna valor a diferentes objetos o personas, también podemos realizar una clasificación de valores. Es decir, hay ciertos objetos, personas, acciones, hechos que me generan valor desde una perspectiva económica, ¿ya? Generalmente lo económico tiene que ver con la utilidad. Es decir, que yo voy a tener que considerar si esto que voy a adquirir a cambio de un dinero me va a resultar útil.
De tal manera que si me va a resultar útil, yo voy a querer ese bien conmigo. Y cuando hablamos de ese bien, estamos entrando que de repente ese bien o ese objeto tiene que ver con la calidad, con la materia, con la forma con que están hechas las cosas. Y obviamente no necesariamente se limita a los objetos. Por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto cuesta tener en tu equipo a Messi? Al margen que Messi sea una persona y obviamente no lo compras, el hecho de que juegue para tu equipo, por la calidad futbolística que tiene, se le asigna un valor económico diferente a Messi que a Raymond Manco. El valor que tiene la carta pase, porque no es que compres una persona, para que Messi juegue en tu equipo, tiene mayor valor económico que el que juegue en tu equipo Raymond Manco. Entonces, también, ¿no? Con lo que son las personas, o mejor dicho, con lo que son los atributos que puede tener la persona, se puede generar la utilidad o valor económico del que hablamos. Definitivamente las cosas también, ¿no? A veces se puede reflexionar, ¿no? Acerca de, por ejemplo, ¿no? Un polo de algodón, por la materia con la que está hecha, este, generaría mayor valor que un polo de otro material, polo sintético. Se asume que la materia prima tiene mayor valor y por lo tanto cuesta más, a pesar que ambos son polos. Ahora, eh, podemos pensar en lo siguiente, ¿no? Este, un polo. ¿Cuánto estará costando un polo Nike? Un polo Nike, de repente ustedes entran a su plataforma y van a encontrar que puede estar costando 250 soles. Sin entrar en mucho detalle, yo puedo conseguir un polo Nike hecha con la misma tela, hecha con los mismos hilos de calidad que Nike y me puede costar 40 soles. Ahora, ¿por qué alguien pagaría 50 soles, perdón, 250 soles y no 40 soles solamente porque aparece en el polo esa figurita del check que viene de la diosa Nike, porque supuestamente le da un valor de exclusividad. No todos tienen Nike. Hay gente que dice, yo quiero tener mi polo Nike porque eso me hace exclusivo. Entonces también encontramos lo que sería la utilidad. Pues también la utilidad genera, ¿no? Esta suerte de, a partir de el prestigio que pueda tener. Y en todo, ¿no? Si quiero comprar un panetón, el panetón Totus cuesta más barato que el panetón Donofrio. No estoy entrando en el tema de si es más rico o más feo, pero sí que se le da más valor al panetón Donofrio. Un celular iPhone tiene más valor que un celular Huawei. Se le atribuye más valor sobre a este celular sobre el otro celular. Entonces, todo eso genera de que haya una eh, intencionalidad de acercamiento desde el punto de vista económico. ¿Ya? Entonces, también tenemos eso para poder orientarnos. ¿Ya? Ahora, pero no todo lo que genera estima está circunscrito a lo económico, ¿no? También tenemos una valoración principalmente a conductas del hombre éticas, porque la ética también está asociada netamente al hombre. Por ejemplo, yo puedo decir, ¿no?
que eh, la puntualidad me genera una estima. Por lo tanto, esta puntualidad de Pedro me genera una estima y ese sería, no es que me paguen por la puntualidad de Juan, pero yo siento una estima porque esa acción, esa conducta, me parece correcta. Por lo tanto, sería una característica ética. ¿Ya? Ese sería por un lado. Segundo, podríamos ahí mencionar, ¿no? El hecho de que alguien sea honesto. La otra vez vi en el noticiario de que un taxista había encontrado una bolsa con dinero en su asiento y la devolvió a su dueño original. Entonces, esa acción del hombre, ese conducta del hombre, me produce estima, ¿no? Estima. Entonces, ahí también tenemos en cuenta eso para tenerlo en consideración. Ahora, este, también se asigna un valor a lo estético. Es decir, que hay ciertos elementos que derivan de la apreciación de la belleza de las cosas o de los hechos. Es decir, una película me puede producir una sensación de belleza. Una persona me puede permitir una sensación de belleza. Una obra literaria me puede producir una sensación de belleza. De tal manera que también la belleza valor, es un valor. ¿Ya? Ahora, también, como les comentaba al comienzo, acabamos de pasar Navidad y un sobrino que yo tengo, de casualidad, rompió el Jesús del nacimiento. Se le cayó y lo rompió. Agarró la cabeza del Jesús y como es un objeto de yeso, empezó a usar la cabeza de Jesús como tiza y empezó a escribir en las paredes. Lo vio su mamá y le llamó la atención y le dijo, ¿qué haces con esa cabeza de Jesús? Eres un pecador. ¿Por qué? Si es una cabeza de yeso. Y le dijo, no, lo que pasa es que ese niño es un santo. Por lo tanto, ese objeto es santo. Entonces tú estás cometiendo algo malo al usarlo como una tiza. Entonces, eso también es generalmente el tema de ser considerado en la medida de lo que podríamos ver como algo religioso, como algo sagrado, como algo profano. ¿Ya? También tenemos en cuenta lo que sería el tema de lo social. Bueno, también podemos hablar de otro ejemplo religioso, podríamos hablar de repente de las iglesias, ¿no? Pues podríamos hablar también de lo que es la hostia. La hostia es un pedazo de pan, ¿no? Y mezclado con vino. Pero nosotros lo hacemos ver como si fuera algo que tiene esa característica de considerar el tema como algo sagrado. Entonces también ahí encontramos lo que sería el tema de considerar, ¿no? Estos elementos como santos o no santos, ¿ya? De lo religioso se refiere a la santidad. Y si algo hay santo, también hay algo que será profano.
Si hay algo divino, también hay algo que será diabólico. Entonces, la santidad también está inmiscuido con lo que sería el tema de del valor. También tenemos lo social. Cuando hablamos de lo social, estaríamos hablando de cómo calificamos los hechos sociales o la conducta del hombre. Esto lo distinguimos de lo ético, porque en lo ético se califica de bueno o malo. En cambio, en lo social, podríamos también referirnos a elementos como, por ejemplo, ¿no? Celebrar mi cumpleaños me genera estima. Celebrar el velorio de un ser querido me produce rechazo. Jugar fútbol me produce estima. Eh, el hecho de repente de, este, de que alguien sea atropellado o que alguien atropelle a alguien me genera rechazo. Entonces, también encontramos elementos que pueden tener en consideración la estima y el rechazo. ¿Ya? Y el último, no, perdón, faltan todavía tres. Otro aspecto importante que nos permite clarificar y comparar lo que son los valores sería el tema de la consideración de lo teórico o cognoscitivo. Cuando hablamos de lo teórico cognoscitivo, vamos a decir que se refiere a la reflexión y las cualidades que se encuentran sobre todo en las formulaciones científicas. Vamos a ver un ejemplo. Mm, si alguno de ustedes de repente sabe eh, resolver un problema matemático, esa resolución genera estima y por ende tú recibes estima, porque te das cuenta de que teníamos que tener en consideración a la hora de trabajar los elementos que se den. Entonces, eso es también producto de la valoración que se puede hacer. Ahora, también consideraríamos, por ejemplo, si tú llevas a tu enamorado a tu casa y le dices, mamá, mi enamorado estudia medicina en San Marcos, lo va a valorar más que si le dices, mamá, mi enamorado estudia filosofía, que quiere decir que el conocimiento de la medicina tiene más valor que el conocimiento de la filosofía. Pues también el hecho de conocer genera ciertos elementos que generarían un mayor agrado en función de lo cognoscitivo, en función de lo teórico. ¿Ya? De alguna manera se podría ver, ¿no? Como algún tipo de aporte. Ahora, en el tema sensorial, obviamente cuando hablamos sensorial es el aprecio que produce el estímulo a mis sentidos. Entonces, algo me puede parecer agradable o desagradable. Profesor, la otra vez fui a un jardín y el olor me pareció agradable. Estima. Profesor, la otra vez fui a un baño público y el olor me pareció desagradable. Rechazo. Profesor, el otro día me comí un ceviche muy rico.
estima. Profesor, el otro día me comí un ceviche muy salado, rechazo. Entonces, genera esa estima para poder trabajar y poder ver ese elemento. Eh, lo placentero, lo doloroso, lo sabroso, lo insípido, también están marcados por lo que sería la valoración sensorial. Siguiente, vitales. Cuando hablamos de lo vital, nos referimos a algo que pueda generar el sostenimiento de la vida. Por ejemplo, podríamos hablar de una vacuna. Profesor, mi hermanito ha nacido hace un mes y tenemos que ir a vacunarlo. Pero le va a doler, le va a producir sensorialmente rechazo, pero la salud que le va a provocar genera estima. Profesor, a mí me gusta fumar. Yo sé que si fumo, le estoy haciendo daño a mis pulmones, pero se sobrepone el placer sensorial, la estima sensorial, el valor sensorial al valor vital. Pues también encontramos de que estos valores forman parte de nuestros principios, nos caracterizan, nos relacionan con las personas de nuestro alrededor, con quien compartimos muchas similitudes. Y ahí tendría que ver el tema de la cultura. ¿Ya? Una revisadita a esta clasificación para pasar al siguiente tema. 30 segunditos. Ya. Entonces, asumo que están claros, que no hay mayor consulta, muy que hay dificultad el entendimiento de la clasificación de valores. Ahora, también tenemos que tener en cuenta lo que es el acto valorativo. ¿Se acuerdan que al comienzo de las clases hablábamos de la actitud filosófica? ¿Se acuerdan también que hablábamos en el conocimiento de los elementos del conocimiento? De igual manera, el acto valorativo tiene que ver con una experiencia en la cual un sujeto acepta o rechaza un objeto. Obviamente ya hemos dicho que este objeto puede ser una persona, una acción, una idea, ¿no? Pero que a raíz de esa propiedad o característica que produce esta experiencia, uno evite un juicio de valor. Entonces, el acto valorativo consta de un sujeto, que es el ser humano, la persona que se coloca en una relación estimativa, es decir, es capaz de estimar algo. Segundo, un objeto, que también puede ser una persona, una idea, un hecho, que es lo que produce cierto valor, y una cualidad, que es lo que de alguna manera permite que ese elemento, por ejemplo, el sabor del ceviche, la cualidad sabor, sea estimada. Y el juicio me produce que
ese sabor me genere estima. Eh, una determinada canción, la melodía me produce una, reacción sensorial valorativa, me gusta y se genera el tema de un juicio de valor positivo. Entonces, sujeto, objeto, cualidad están enmarcados en lo que sería la generación de un juicio de valor. Aquí vamos a encontrar una diferencia entre dos elementos. Primero vamos a distinguir que existen lo que son los juicios del ser y los juicios de valor. Ya los juicios del ser y los juicios de valor. Cuando hablamos de los juicios del ser, nos estamos refiriendo a los juicios ontológicos del ser, ¿no? Cuando hablamos de los juicios axiológicos, hablamos de los juicios del valor. Ya ser ontológico, valor axiológico. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando hablamos de lo ontológico, las cosas tienen que ver con una propiedad intrínseca que pertenece a determinado ser. Eso Salazar Bondi lo llama la conciencia constantiva. Y tiene que ver con que las cosas en sí mismas con absoluta independencia, ¿ya? O sea, las cosas tienen en sí misma una afirmación con una absoluta independencia de lo que son para nosotros. Por ejemplo, en lo que estamos haciendo ahorita, yo diría, ¿no? El resaltador es amarillo. Entonces, nadie me va a decir si es bonito, si es feo, si es verde, si es rojo. El amarillo es lo constitutivo. La pizarra es blanca. Es un juicio ontológico, porque el color blanco es una propiedad intrínseca de este elemento. Mientras que los juicios axiológicos ya entran en el terreno de la calificación como bueno, como malo, como justo, como injusto, y también entran en el tema de juicios morales, estéticos, políticos y religiosos, para que a partir de eso, nuestros gustos, preferencias ideológicas, valores e intenciones, también puedan producir lo que sería una valoración positiva o negativa. Ahora, esto Salazar Bondi lo llama la conciencia valorativa. Digamos, si yo digo, no, Messi es el mejor jugador del mundo, es un juicio axiológico valorativo. Si yo de repente digo, mi enamorada es la mujer más bonita del mundo, es un juicio valorativo. No es como decir que algo tiene un cabello negro, que algo tiene una pared blanca, que algo tiene 100 soles en la billetera. O sea, son cosas que pueden ser consideradas una valoración de tipo objetivo en el caso del ser y subjetivo en el caso axiológico. 30 segundos para ver si hemos omitido algo y ver si hay alguna pregunta para pasar a punto 7. Ya 30 segunditos.
Ya. Ahora vamos a pasar ya no tanto a la parte conceptual del valor, sino que vamos a principalmente desarrollar lo que podrían ser las posturas que han tenido los filósofos, o en todo caso, las posturas que han tenido los, las escuelas filosóficas respecto a dónde reside el valor. ¿Ya? ¿Dónde es que reside el valor? ¿Ya? De tal manera que eso es importante de poder señalar, ¿no? Y poder trabajarlo para poder tener claridad respecto a esto. A ver, pues vamos avanzando entonces. Vamos a decir que hay dos grandes corrientes. Hay dos grandes posturas respecto a qué es lo que reside en el valor. Primero, el subjetivismo, la primera vertiente, ¿no? Y segundo, el objetivismo. Ahora, vemos que dentro del subjetivismo hay cuatro escuelas. Está el hedonismo, luego vamos a reseñarlo, vamos a primero mencionarlo, que es subjetivista. Vemos también el eudemonismo, también es una característica subjetiva. Vemos el utilitarismo y vemos lo que sería el emotivismo axiológico. Las cuatro son subjetivistas, por lo tanto vamos a tener alguna concordancia entre ellas, pero también obviamente habrá alguna diferencia, ya que tiene que tener esa particularidad. ¿Ya? Empezamos entonces con lo que sería el subjetivismo. El subjetivismo nos dice que la valoración de algo resulta de las elecciones que tomamos. Los valores que damos son creaciones de la mente. Es decir, que las cosas solo son valiosas cuando las deseamos o las anhelamos. O sea, nosotros en nuestra mente generamos, atribuimos valor a ciertas cosas, que pueden ser de repente culturales, que pueden ser de repente de uso, pero que nosotros somos los que le vamos a atribuir ese valor. Ahora, si nosotros somos lo que le vamos a atribuir valor, tenemos que ver por qué consideramos valioso algo. Y esa respuesta nos la van a dar, por ejemplo, el hedonismo. Cuando el hedonismo de alguna manera tiene que estar presente, vamos a ver primero de que el que promueve la escuela hedonista es Epicuro. Y lo que nos dice Epicuro, que lo que nos causa valor, lo que buscamos como algo agradable, como algo que genere estima, es el placer. El buscar el placer es estimable, mientras que el huir del dolor es rechazable. El hedonismo plantea de que los seres humanos consideramos estimable lo que nos genera placer y consideramos rechazable lo que nos genera dolor. Ahora, entonces, ¿cuál sería la búsqueda que lo que uno quiere desarrollar en su vida? Es lo placentero. Ahora, entonces, ¿qué debemos hacer con nuestra vida? Debemos organizar nuestra vida de tal manera que tengamos el máximo placer y desarrollemos el mínimo dolor. En tanto podamos establecer nuestra vida obteniendo el máximo placer y evitando el dolor, vamos a tener en consideración a la hora de poder establecer el tema de
el hedonismo. Ahora, también tendríamos que considerar lo siguiente. La razón es la que identificaría qué me produce más placer. La razón que es que identificaría qué me genera rechazo, va a funcionar como una calculadora. O sea, la razón va a operar de tal manera que va a calcular si esta acción que voy a cometer me produce placer o me produce rechazo. Entonces, la razón funciona como una calculadora. Ahora, para cerrar el tema hedonista, vamos a decir que la postura de Epicuro es una postura individualista. Es decir, que lo que a mí me causa placer, no necesariamente a ti te causa placer. Entonces, ¿quién va a determinar lo que genera placer? Cada individuo. ¿Ya? Entonces, esa es la propuesta hedonista. Ahora tenemos que tener en cuenta la propuesta eudemonista. Hedonista, habíamos dicho que está en función de lo que conocemos como placer y Epicuro. El eudemonismo tiene que ver con Aristóteles. Y él ya no nos dice que actuamos en función del placer. Lo que nos dice es que actuamos en función de la felicidad. Lo que buscamos todos los seres humanos no es, como decía Epicuro, el placer, sino lo que buscamos es la felicidad. Y todo ser humano lo que quiere al vivir es ser feliz. Ahora, lo valioso es aquello que causa felicidad al sujeto. En esta suerte de ya no incluir el placer, sino la felicidad, la razón ya no es una calculadora, sino que la razón es una fuente deliberadora. ¿Qué quiere decir que es deliberadora? Que la razón va a ser capaz de incluso aceptar dolores o disgustos parciales si la meta produce un valor mayor. Por ejemplo, particularmente, de repente muchos quisieran estar en este momento en la playa, pero tienen que estar en clase. Entonces, este disgusto parcial se produce, se acepta con agrado, porque entiendo que en el momento que ingrese me va a producir un placer mayor, mejor dicho, perdón, me va a producir felicidad. Entonces, mi razón delibera y dice, vale la pena estar aquí en verano porque el cumplir con ingresar me va a producir felicidad. Me gusta mucho determinado alimento. Este, de repente me gusta mucho el helado, pero estoy con los bronquios. Entonces mi razón va a deliberar y va a decir, ¿no? No vale la pena que yo me proponga comer helado si es que me puede causar una suerte de disgusto en función de esos elementos. Entonces ahí está el tema de
lo que conocemos como la felicidad. ¿Ya? Ahora también tenemos el caso del utilitarismo. El utilitarismo tiene que ver con dos filósofos principales, Jeremy Bentham y Johann Stuart Mill. ¿Qué nos propone el utilitarismo? Nos propone el que tengamos en cuenta que la utilidad es lo que va a generar, ya no es la felicidad, ya no es el placer, sino es la utilidad. Ahora, cuando hablamos del placer, perdón, de la utilidad, estamos hablando de lo siguiente, ¿no? Una acción también interviene el tema de felicidad, pero esta felicidad nos dice cómo se va a obtener. Y en este caso, esta felicidad tiene que ver con una opción más colectiva, que es lo siguiente, dice, ¿no? Las acciones son buenas en proporción a la cantidad de placer que producen y al número de personas a las que producen felicidad. ¿Cómo entendemos esto? A ver, por ejemplo, yo tengo 500 soles y decido con esos 500 soles ayudar a un mendigo, ayudar a la gente pobre a que se alimente. Entonces yo agarro y digo, ¿no? Voy a llevar a estos dos mendigos al restaurante Tanta. Y estos dos mendigos van a gastarse los 500 soles comiendo en el restaurante Tanta. 250, 250. Entonces, ¿yo qué voy a decir? Yo voy a decir que esta, eh, ¿les estoy causando felicidad? Sí, pero de repente yo puedo llevar con esos 500 soles a 50 personas a comer un menú de 10 soles. Esas personas que lo que tienen es hambre, esta felicidad que les produce almorzar, al ser mayor el número, 2 contra 50, va a ser que la acción buena sea el darle de comer, el ayudar a que puedan tener los alimentos de un almuerzo, los que tienen 50 platos y no dos en el canto. Entonces, ¿por qué? Porque la acción ha beneficiado a un mayor número de personas. Y el utilitarismo lo que plantea es que en la medida que se beneficie a un mayor número de personas, es que encontramos la posibilidad de asignar una mayor felicidad. ¿Ya? Ahí tenemos en cuenta eso para poder generar ese tipo de cosas. Luego tenemos lo que sería el tema del emotivismo axiológico, la última escuela, subjetivista. Cuando hablamos del emotivismo axiológico, es una corriente que afirma que los juicios de valor son emanados de las emociones individuales, ¿ya? Los juicios de valor son emanados de las emociones individuales, ¿ya? Los juicios de valor son emanados de las emociones individuales, ¿ya? Es decir, que no se puede transmitir el juicio de valor de una persona a otra, sino que cada uno va a generar una emoción distinta ante esa valoración. Por ejemplo, no podemos tratar de que una persona sienta lo que yo siento, ¿no? El día que yo ingrese a la universidad, ese valor que le voy a dar al ingreso no va a ser igual al valor que le asigne mi compañero.
es una emoción individual. No se puede perder el tiempo, ¿no? Buscando tener en consideración que se experimente ello, ¿ya? Por eso, obviamente, si hablamos del emotivismo, no utiliza medios racionales, como si el utilitarismo, ¿no? Como si la calculadora, ¿no? Sino que solamente utiliza las emociones, es decir, la reacción que produce el estímulo y su espontaneidad para ver lo que nos puede producir algún tipo de sensación de verdad moral, ¿ya? Aquí quienes encontramos a Charles Stevenson y a Alfred Aya. Ellos son los dos con los que tendríamos que tener en cuenta el tema de el emotivismo, ¿ya? Esas son las cuatro escuelas subjetivistas, ¿ya? Esas son las cuatro escuelas subjetivistas. Ahora vamos a pasar a lo que sería el objetivismo axiológico, ¿ya? Cuando hablamos del objetivismo, vamos a hablar de que los valores ya no son interpretación de los sujetos, sino que los valores están de manera intrínseca en la cosa. Entonces, no es que atribuimos valor nosotros, sino que de por sí las cosas tienen una propiedad que nos produce el hecho de ser valioso. Por ejemplo, el diamante. El diamante es un objeto que se le atribuye valor y según la postura objetivista tiene que ver con su dureza, con su brillo y con su transparencia. Esta dureza, este brillo y esta transparencia es lo que hace que el diamante sea, por ejemplo, más valioso que el grafito. Tiene un carácter absoluto y objetivo. Un ejemplo clásico también es el tema del oro, del metal oro, porque a veces sostenemos de que la cultura inca valoraba al oro. A miles de kilómetros de distancia, la cultura egipcia, valoraba el oro. A miles de kilómetros de distancia, los escandinavos valoraban el oro. Los mayas, los aztecas valoraban el oro. Entonces, como todas las culturas, a pesar de que tienen diferentes prácticas, rituales, costumbres, valoran el mismo mineral, sería porque el oro tiene propiedades intrínsecas que lo hacen valioso sin importar que las personas lo consideren. Entonces, ese sería el objetivismo. Ahora, hay una propuesta objetivista que es la del naturalista, que es defendida por Herbert Spencer, y hay otra propuesta también objetivista, que es el idealismo objetivo, que es defendida por Platón y por Scheler, ¿ya? Por Platón y por Scheler, ¿ya? Ahora, ¿cómo es que entendemos esto? A ver, primero, eh, eh, el naturalismo. El valor es algún tipo de propiedad que no se encuentra en nuestra conciencia, sino en el mundo natural, es decir, que tiene componentes físicos.
es algo que posee el objeto y ese algo lo captamos y nos genera valor. Es la clásica, ¿no? Como decíamos, ¿no? El oro, de repente por su brillantez, el diamante por su dureza, genera ese tipo de reacción. Ahora, cuando hablamos del idealismo objetivo, ya estamos hablando de que el valor es algo ideal que no depende del sujeto, o sea, ahí coincide. Valor, algo ideal, pero ¿por qué decimos que es algo ideal y no natural? ¿Por qué decimos, por qué acá se introduce el término ideal? La clave, la pista está cuando hablamos de Platón. Entonces, tenemos que recordar qué nos decía Platón. Platón nos decía, entre otras cosas, de que existía un mundo sensible y un mundo de las ideas. Y decía que el mundo sensible es un mundo que es copia, que es reflejo del mundo de las ideas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que está en el mundo sensible es copia de lo que está en el mundo de las ideas. Entonces, si la justicia tiene valor en el mundo de las ideas, en el mundo sensible, la justicia va a reflejar ese valor. Por lo tanto, va a ser valioso. No es que porque a mí me parezca valioso lo es, sino porque en el mundo de las ideas, la justicia tiene valor. Si el oro es valioso en el mundo de las ideas, el oro va a ser valioso en el mundo sensible, porque va a reflejar, aparte de su dureza, aparte de su color, aparte de su brillantez, ese valor que tiene el mundo de las ideas. Por eso dice que es algo ideal. No depende de mí, porque lo que está en el mundo de las ideas no depende del sujeto. Es más, existe independientemente del sujeto. Recordemos, por ejemplo, cuando hablamos de Platón, cómo es que él plantea el hecho de tener en cuenta el que consideremos que va a estar presente eh, lo que conocemos como esta suerte de reflejo, ¿no? De copia. Entonces, Platón nos plantea, y Scheller muy parecido también, nos menciona, ¿no? De que la idea, el objetivismo que nos produce la idea es la que va a generar que haya esa valoración, ¿ya? Con eso terminamos la parte teórica, tanto en lo que son la parte conceptual como la parte de las escuelas filosóficas, un pequeño vocabulario y luego pasamos a ver los ejercicios, ¿no? Cuando hablamos de un acto valorativo, así como hablábamos de la actitud filosófica, así como hablábamos de la actitud, tiene que ver con lo que es una posición, ¿no? A favor o en contra de un hecho u objeto. Si la posición me genera estima, va a haber un juicio de valor positivo. Si me produce rechazo, va a haber algo negativo. Hablar de la belleza hace referencia a la armonía, de tal manera que esta armonía va a generar agrado en el observador. Cuando hablamos del juicio del ser, ya hemos dicho que tiene que ver con lo ontológico, es decir, con alguna propiedad que se puede describir. Yo puedo describir el sabor de algo, yo puedo describir el color de algo, yo puedo describir el tamaño de algo, yo puedo describir la forma de algo. Cuando hablamos de verosímil, estamos diciendo algo que tiene una apariencia de verdad. ¿Ya? Tiene una apariencia de verdad, sería algo verosímil. Y aquí vienen dos conceptos que hemos mencionado, complementarios a lo que hemos estado conversando, porque es una propuesta que da Salazar Bondi, ¿no?
Salazar Bondi nos habla de una conciencia constativa y nos habla de una conciencia valorativa. Aumenta la palabra experiencia junto a la conciencia porque no limita solamente a una cuestión racional, sino que también incluye lo que sería la acción. Entonces, lo que nos dice es que si algo lo constatamos objetivamente, lo explicamos, lo describimos y probamos lo que ocurre o lo que es, estaríamos hablando de la conciencia constativa. Y obviamente eso sería más ligado a los juicios del ser, ¿no? En cambio, si lo que hacemos ya no es describir, explicar, sino es valorar, estimar, preferir, exhortar, censurar, aprobar, ya nos encontramos con que esta valoración tiene más que ver con la parte subjetiva, ¿no? Es decir, a favor o en contra de un objeto desde la perspectiva del sujeto. ¿Ya? Ese sería el contenido de la semana del día de hoy. Hemos visto, hemos abordado diferentes temas y ahora vamos a dar, como semanas anteriores, unos minutos para poder resolver los ejercicios de manera autónoma y luego los trabajamos de manera conjunta para ver si es que hemos tenido aciertos, si hemos tenido dificultades, y a partir de ello poder buscar alguna aclaración, ¿no? De los Profesor, ejercicios. Sí, dime. no sé si podría volver a explicar lo que es el naturalismo. No lo entendí muy Claro, bien. claro que sí, claro que sí. Miren, obviamente la palabra naturalista viene de lo que sería el tema de la naturaleza. Entonces, en la naturaleza, para los naturalistas, existe cierta propiedad que hace que las cosas nos den cierto valor. La dureza del diamante es una propiedad natural. Yo quiero romper el diamante, no puedo, porque es duro. Entonces, en esa propuesta, de repente lo que hace valioso al diamante es el tema de que sea duro, que sea transparente y que sea bastante brilloso. Entonces, eso es lo que lo hace valioso. No es que yo lo considero, sino que la propiedad dureza, la propiedad transparencia, la propiedad brillo hace que sea valioso. El oro, yo no lo he inventado, pero todas las culturas lo han considerado valioso. Entonces, ¿qué se asumiría? De que de repente la propiedad brillantez del oro, que es brillante, hace que sea considerado algo valorado. O sea, es una característica, una propiedad física, la que yo percibo y hace que me dé valor. No es que yo diga subjetivamente, sino que es que el objeto tiene una propiedad que yo valoro y eso lo hace valioso. Por eso es naturalismo, porque tiene que ver con una propiedad de la naturaleza. Si es de la naturaleza, no tiene que ver con la conciencia, con el gusto del sujeto. Y por eso decimos que esa sería la característica. Gracias, profesor. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, por favor, vamos a dar un tiempito desde las 2 hasta las 2:10 para resolver de manera autónoma, ¿ya?
Y ahora sí, resolvemos de manera conjunta. Una lectura bastante pequeña, ¿no? Todo tiene una extensión bastante limitada. Vamos a verlo así, ¿ya? Eh, a fin de tratar correctamente la problemática axiológica, es necesario tener un suficiente familiaridad con los hechos de la experiencia valorativa. O sea, antes de abordar las preguntas axiológicas, se debe tener familiaridad con lo que es la experiencia valorativa y someter a un detenido análisis los principales conceptos relativos a dicha experiencia, la experiencia valorativa. Entonces, ¿no? Nos preguntan por la afirmación correcta, ¿ya? No nos dice que primero tenemos que saber qué es la axiología, ¿no? Primero no definimos. Primero hablamos de qué sería la experiencia axiológica. Tampoco nos dice que debemos buscar un soporte teórico en la axiología para otro fin. Tampoco nos dice que la idea de valor es la que estaría presente a la hora de buscar entender la axiología, sino que primero debemos saber qué es una valoración. Aquí estaría enmarcado lo que sería la experiencia axiológica, la experiencia valorativa. Ya, no, no empezamos por las teorías, sino tenemos que empezar por lo que sería la valoración. Sería la alternativa D. ¿Ya? Ahora, cuando, según los filósofos, el grado, ¿se acuerdan que era grado, jerarquía y polaridad? Aquí vamos a hablar de grado. Es una cualidad que poseen los valores en virtud del cual estos los vivenciamos con una diferente intensidad. Esto se podría ejemplificar cuando una ocurrencia del Chavo del 8 a mí me parece divertida, aunque me parece que hay otras divertidísimas. Cuando es el tema de poco divertido, regular divertido, muy divertido, es un mismo valor, el valor diversión. Y el que sea divertidísima hace que sea el tema de la intensidad o grado, ¿ya? Sería el tema de la intensidad o grado. La alternativa C. La pregunta 2. En virtud de que los valores los experimentamos en forma polar, hablamos de la polaridad, acontece que, por ejemplo, el valor de lo feo, estético, se habrá de poner ¿a qué? A lo que sea bello, pues. Polaridad, existe feo, existe bello. Si fuera grado, sería lo feísimo, ¿no? Lo muy feo. Pero en polaridad sería oponer lo feo a lo bello. El enunciado expresa un juicio de, puesto que claramente destaca por su. Eh, Aquí lo que tendríamos que tener en consideración es los dos tipos de juicio. Los juicios ontológicos o juicios del ser y los juicios axiológicos o juicios valorativos. Entonces, ¿no? Cuando hacemos mención a que este, una, un, un urólogo es una eminencia y eso expresa un juicio valorativo y al momento de utilizar ese adjetivo eminencia es porque le damos un valor positivo, es que estamos expresando la apreciación que tenemos por ese urólogo. Sería la alternativa B. ¿Ya? El acaba de llegar sería una expresión más del ser, ¿no? El ser un maravilloso también sería valorativo, no sería del ser, ¿no? Este servicio está muy mal,
tendría que ver más un valor que tenga que ver con lo subjetivo. Y hoy es un excelente día, también tiene que ver con un juicio axiológico, ¿no? Entonces, el único que encaja es la alternativa B. 4. Habida cuenta de la distinción entre juicio de ser y juicio de valor, entendiendo que una hipótesis científica se enuncia como un juicio de ser, un arqueólogo plantea la hipótesis referida a un conjunto de tiestos que acaba de recuperar en una excavación enunciándole de la siguiente manera. Esta cerámica pintada corresponde al estilo Nazca. Hablamos de algo descriptivo. Si hablamos de algo distintivo, no habría una expresión estética, sino que habría lo que sería una suerte de una clasificación científica, ¿no? De acuerdo a los parámetros que tiene estas características, ¿ya? La siguiente, la 5. Puesta a elegir entre dos opciones, o acudir a una fiesta o quedarse en casa a continuar una lectura necesaria para un examen en la universidad, donde estudia la carrera de antropología, Juana, luego de examinar y deliberar, finalmente prefirió la segunda opción. Miren, ¿no? Acá habla de la deliberación, ¿ya? Finalmente prefirió la segunda opción, pues la consideró prioritaria o de decisiva importancia para su situación académica y en sus estudios. ¿Qué muestra Juan? Cuando hace Juan esta acción, lo que hace es justamente analizar, comparar y jerarquizó, porque estamos oponiendo el valor teórico al valor sensorial, estamos contraponiendo el valor de diversión con el valor de responsabilidad. Y eso es jerarquizar, ¿no? Es otra de las características del valor, ¿no? En una conversación en su casa, se oyó a Moisés decir que le gustaba más el rock de los años 70 que el de otras épocas. Frente a esto, Berta, su esposa, le preguntó por qué, a lo cual Moisés le respondió que el rock de los años 70 le parecía el mejor, superior al de cualquier otro tiempo. De conformidad con lo anterior, el juicio de estético de Moisés, perdón, puede ser tipificado como algo, no es objetivista para nada, ¿no? El naturalismo está dentro del objetivismo. Y aquí no está hablando de la mayor beneficio para alguien. Entonces sería solamente subjetivista. Habíamos dicho, ¿no? Que si bien el utilitarismo también es subjetivismo, el utilitarismo tiene una particularidad, ¿no? Que no es individual, sino que tiene una marca de colectivo. 7. Como es sábado, para el eudemonismo, no, perdón, como es sabido, para el eudemonismo, el hombre en tanto que ser racional, delibera. Recuerden ustedes que Aristóteles hablaba de la razón deliberativa. Prefiere y elige lo que considera que le habrá de producir más felicidad. Esto quiere decir que dicha elección es un acto claramente, cuando uno delibera y toma una decisión, hay detrás de ello una intención, ¿no? Es decir, uno hace lo que la voluntad decide, no se deja dominar por los instintos, ¿no? Sino que tiene esta condición de ser intencional, ¿ya? 8. A la pregunta que ciertos estudiantes le realizó acerca de cuál es su definición de lo que es el valor, el profesor contestó que para él el valor es producto de la actividad humana. Esto es, que es el sujeto quien crea valor. Tras esto, finalizada la clase, perdón, el estudiante citado comentó con sus compañeros lo dicho por el profesor. Y la mayoría opinaba que el profesor, axiológicamente sobre el concepto de valor, mantenía un claro punto de vista subjetivista. Obviamente, ¿por qué? Porque dice que para él, ¿no?
no es naturalista porque no está atribuyendo una propiedad física intrínseca del objeto. Tampoco estaríamos hablando de una propiedad que reside en las cosas mismas, también sería objetivista. Tampoco estaríamos hablando de evidencia una indisposición objetivista. Y tampoco pensaba de que había una existencia propia, ¿no? No es el tenor del ejercicio. Entonces sería el tema de la alternativa A. ¿Ya? Esas serían las claves entonces. Ya la siguiente semana continuaremos con otra disciplina filosófica. Gracias por su atención. Hasta la siguiente semana.